Hola, bienvenidos nuevamente a este segundo momento de nuestra sesión. Vamos a revisar ahora las actividades semanales. Entonces, bien, recordar nuevamente, como siempre he mencionado, es muy importante que, pues antes de realizar las actividades de la semana, ¿sí? Primero revisemos los recursos de la semana, cada uno de ellos, que utilicemos los tipos de lectura, ¿sí? Una lectura analítica, que hagamos esquemas, que anotemos frases, no sé, alguna palabra clave, ideas principales, lo que sea, pero que siempre exista un producto escrito y que haya un análisis previo de los recursos antes de adentrarse en las actividades. Sí, vamos primeramente pues con nuestra primera actividad, que es la actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales. La literatura, si bien es cierto que se ve influida por el momento histórico y el contexto, también lo es que suele abordar temas que se mantienen vigentes desde tiempos muy remotos hasta la actualidad. Ya reflexionábamos eso, de hecho, en la sesión, como el amor, la tradición, la crítica social, entre otros. Por ello, podemos identificarnos con los textos, aun cuando hayan sido escritos hace ya mucho tiempo, e incluso hacer adaptaciones de los textos en un contexto actual. Esto nos sirve para darnos cuenta de que somos muy parecidos a los seres humanos que existieron antes de nosotros. El propósito de esta actividad es identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario, además de que recuperarás aprendizajes previos sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura, cuando narres tu cuento de forma oral. ¿Qué necesitas? Identificar situaciones actuales en textos, ubicar los elementos de un texto que son argumento y personajes, señalar las características de personalidad, tanto interna como externa de los personajes, identificar elementos agradables, divertidos o juguetones en un texto, escribir textos literarios, grabar archivos de audio, subir archivos a la nube y compartir enlaces a documentos en la nube, que me parece que en este sentido no ha habido problema, pero también en el foro de novedades les compartí enlaces tutoriales de cómo subir archivos a la nube por si fuese algún problema. ¿Qué es lo que vas a entregar? Pues un documento elaborado en procesador de textos en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la literatura actual. ¿Cómo lo vas a realizar? Pues primeramente vas a leer la breve reseña de Aristófanes, de las nubes, y vas a revisar con atención la página 1 a la 22 de las nubes y vamos a hacer clic en este texto, en el archivo descargable, para pues para poder realizar esta actividad. Entonces, vamos a compartir pantalla ahora para revisar esta actividad integradora 5. Aquí está. Una vez que ya reflexionaste, que leíste este texto de Aristófanes, este texto de las nubes, que ya lo analizaste de manera correcta, ya viviste una experiencia estética, inclusive a través de este texto, ahora sí, vas a mencionar cuál es el argumento del texto, de qué trata esta obra. Sí, lo vas a mencionar de manera breve y concisa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir en esta pregunta? Ah, bueno, pues trata de un hombre llamado Strepsiades, un campesino que intenta
aprender a evadir a sus acreedores por las deudas que le ha dejado su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Aquí los vas a describir. ¿Cuáles son las características de personalidad de cada uno de estos personajes? Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Puede ser un personaje engreído, con un aire presuntuoso, o está, por ejemplo, Filípides, perdido en su realidad, muy despreocupado, está, obsesionado también por las carreras de caballos, etcétera, ¿no? Ustedes van a hacer aquí solo por darles ahí algunas ideas. Situaciones graciosas, que hayas identificado en esta obra, alguna situación de la historia que se encuentre actualmente. Yo creo que esas son eh, bastantes, ¿no? Bastantes situaciones que encontramos en nuestros días. Por ejemplo, los pagos que tenemos que hacer a los acreedores, ¿sí? Por mencionar algo, a los pagos a los acreedores, o de los hijos también podría ser, ¿no? Que no toman en cuenta las necesidades que tienen sus padres y que hacen gastos excesivos, etcétera, ¿sí? Eh, ya está, ¿verdad? Situaciones que identificas en la actualidad. Ahora, el punto número 2, fíjense bien, manteniendo los personajes y el argumento, vas a narrar de oralmente, a narrar de manera oral el cuento y escribirlo también en una extensión de 15 a 20 líneas. Entonces, primero, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu cuento. Reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de personalidad de estos personajes, los elementos graciosos que se muestran en el texto, pero haciendo una adaptación. Entonces, graba en un audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta las veces que sea necesario, hasta que tengas la versión final. Y pues ya que lo tengas, vas a pegar tu enlace aquí. Ojo, importante que por favor revises, ¿sí? Revises si tu audio es correcto, si se escucha bien, si no hay ruidos alrededor, si lo grabaste con un volumen adecuado, porque a veces graban los audios muy bajitos y no se alcanzan a escuchar, que tengas una fluidez, una dicción correcta, que cada palabra se te entienda. Después vas a escribir el cuento en el siguiente espacio, mejóralo, ¿sí? A comparación de cómo lo hiciste de manera oral. Ojo con este cuento, por favor. Es una adaptación, ¿sí? Es una adaptación al contexto actual. No lo vas a hacer igual, ¿sí? Por ejemplo, una noche, Strepsiades, cansado y preocupado por su situación, que debía demasiado dinero en Coppel o en FAMSA, pues su hijo y su esposa les gustaba gastar mucho dinero. Bueno, por ahí decirles, por darles alguna idea, es conservando los personajes, pero haciendo una adaptación, ¿sí? Y por último, en el punto 3, vas a reflexionar qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales. Sabemos que son muy similares, pero aquí tú vas a justificar tu respuesta. ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí nos podemos divertir y aprender al mismo tiempo.
Me parece incluso, siempre lo he mencionado, nuestro proceso de aprendizaje debe de ser así, disfrutar y aprender. ¿Qué diferencia encontraste al contar tu cuento de manera oral y al escribirlo? ¿Cuáles son ventajas y las desventajas? Pues definitivamente siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo expresar un mensaje de manera oral que de manera escrita. Por ejemplo, ventajas y desventajas. De manera oral, eh, ponemos en juego la dicción, tenemos que hablar correctamente, tener una entonación adecuada, no es ser monótono, sino subir el volumen y de repente bajar, hablar un poco rápido y después un poco lento, jugar con el ritmo, ¿sí? Pronunciar correctamente las palabras, aunque no se nota tanto las faltas, por ejemplo, de ortografía. Entonces, en el caso de la escritura, sí. En el caso de la escritura, pues tenemos que tener una correcta acentuación, uso de signos de puntuación, gramática, sintaxis y bueno, un conjunto de elementos y de conocimientos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un escrito. Entonces, ventajas y desventajas que hay tanto en la oralidad como en la escritura. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario en torno a esta primera actividad. Ok, parece que no. Entonces, vamos nuevamente a nuestra plataforma para revisar la siguiente actividad. La siguiente actividad, que es la actividad integradora 6, como saben, es a manera de foro. Esa manera de foro. La literatura actual y las experiencias estéticas. Al leer los textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más. Vivir la experiencia estética, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esto se le conoce como experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. Podemos considerar cualquier texto, podemos considerar cualquier texto literario, puede ser un GIF o un meme literatura. Es posible tener experiencias estéticas con medios electrónicos. El propósito de esta actividad es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes, estas formas nuevas de crear literatura. Ya estuvimos reflexionando esto en la sesión anterior. Entonces, claro que son formas nuevas de hacer arte, de hacer literatura. Entonces, para la participación en este foro, vas a reflexionar sobre el planteamiento detonador. ¿Se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí se puede vivir experiencias estéticas en estas formas emergentes de literatura, siempre y cuando conserven los lineamientos de forma, ¿sí? Que tengan estética en la palabra, que se transmita una emoción de manera bella, que utilice el lenguaje figurado, el lenguaje denotativo, y claro que sí, aquí lo que varía es la forma, pero el fondo siempre pues, puede ser adaptable a estas nuevas formas de literatura. Entonces, aquí en este foro vamos a participar en 5 momentos por lo menos. En la primera aportación vas a describir con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. En tu segunda participación, comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura. Claro que sí pueden considerarse literatura. Estas formas creativas a través de estos formatos de Excel, por ejemplo, ¿no? Donde ponemos palabras y que, palabras que tengan que ver con un mismo tema
y de ahí se puede generar toda una obra literaria. Claro que sí, pero ya tú vas a argumentar el por qué. En tu tercera, aquí también aprovecho para mencionar que todas estas participaciones sean en diferentes días, por favor, que no sean todas en un mismo día o a veces que sean todas hasta el domingo, no, porque nos perdemos de las participaciones de los compañeros, del desarrollo del foro. Un foro es para interactuar, entonces no es solamente para verter mis opiniones, ¿sí? Entonces, que las aportaciones sean en diferentes días para podernos enriquecer de lo que comparten nuestros compañeros. En nuestra tercera colaboración, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas a través de las TICs. Sabemos que sí es posible, claro que sí, porque transmiten a final de cuentas una emoción, aunque lo hacen de formas diversas. Ya tú nos argumentarás el por qué, ya estamos compartiendo sobre ello. En tu cuarta participación, opina sobre la aportación de alguno de tus compañeros y en la última contribución, responde ahora sí al planteamiento detonador. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Ya hablamos acerca de ello para no dar la respuesta así literalmente, aunque sabemos que sí se puede vivir experiencias estéticas, ya a ti te toca dar la justificación. También es importante que consultes la rúbrica, sabes que evaluamos de acuerdo a ello, no evaluamos de manera personal, nos apegamos a la rúbrica, entonces consulta la rúbrica para que sepas qué es lo que te vamos a evaluar. Hasta aquí, en esta siguiente actividad, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Parece que no. Entonces, recordarles también las actividades formativas son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes también. Recuerden que esto es parte también de lo significativo de Prepa en Línea CEP. No solo venimos a aprender conocimientos teóricos de un área del conocimiento en específico, venimos a desarrollarnos de manera integral, de manera completa. Entonces es por ello que existen estas actividades formativas y actividades socioemocionales. Las necesitamos para desarrollarnos de manera completa, ¿sí? Entonces, pues con esto estamos llegando al final de nuestra sesión. Y pues por último, nuevamente, abrir otro espacio de preguntas, algún comentario, alguna duda. Parece que no. Iliana, ¿estás por aquí? Sí. ¿Nos puedes ayudar a leer esta frase con la que vamos a cerrar, por favor? Sí, claro. El arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida de los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Excelente, Iliana, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para cerrar o ya concluimos con nuestra sesión? Todo perfecto, gracias. Excelente, muchas gracias a ti por tu presencia y por tu participación. A Gracias a usted. todos. Quedo pendiente de sus mensajes en plataforma, cualquier duda, comentario, pues estoy para servirles. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en Línea C. Pasen buena noche, hasta la próxima. Saludos, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.